tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Pleno verano, estamos en pleno verano y los temas se van reciclando, como el mismo verano, ¿no? Como el calor, invierno, frío, calor, otoño, primavera y demás. Y queremos saber qué pasa con la reumatología, ¿no? Porque también se recicla, porque también en verano pasan cosas, porque también en verano hay mucha gente que se está tratando, se tiene que tratar, o le aparece un problema de este tipo. Estamos con el doctor Esteban Castel, muy conocido reumatólogo de Bahía Blanca y la región. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, David? Un gusto estar acá contigo. Todo se recicla. Todo. ¿Qué pasa con con esta problemática de la reumatología? ¿Cómo es? Bueno, las enfermedades reumatológicas, hay algunas que tienen también su periodicidad. Siempre en invierno nos llaman por el cambio de color azul por el frío y en verano nos llaman por el calor. Por el calor. Entonces tenemos que dividir si son enfermedades autoinmunes puras, como por ejemplo el lupus, que una de sus características es la fotosensibilidad. Es brotarse en la piel en presencia de los rayos ultravioletas. Mirá vos, qué tema es. Entonces nuestros pacientes tienen que estar muy protegidos, por ejemplo con pantallas solares en las partes expuestas y con ropa, que en algunos casos hay ropa especial que puede filtrar los UV. Claro. Y con lo cual puede tener la comodidad de poder disfrutar un día al aire libre, no sol directo, pero bueno, y protegida. ¿Y qué pasa cuando van a la playa? Porque bueno, ¿quién no quiere ir a la playa? Sí, por más que tenga... y nosotros los tratamos de cuidar mucho en el sentido de, bueno, sobre todo porque cuando uno está en malla tiene más partes expuestas. Y aparte porque los protectores, o sea, nosotros casi pedimos pantalla. O sea, que filtre totalmente los UV. Y aparte teniendo en cuenta que tienen una duración. Que eso no es que uno se pone una vez sola y puede estar en la playa 8 horas. Porque aparte el brote de la enfermedad es muy importante y a veces un día de playa que uno puede disfrutarlo, después termina en el brote, en un brote de la enfermedad con el cual hay que atacar con más fuerza. Eso sería por ahí en las enfermedades puras. Después también, bueno, tenemos que hablar de lo que serían, por ejemplo, la enfermedad más frecuente que vemos nosotros, que es la osteoartritis en los abuelos, la artrosis, que bueno, tienen que seguir haciendo sus ejercicios para mantener su funcionalidad articular, tener en cuenta siempre la hidratación, el no excederse, y saber que, bueno, las personas mayores a veces no tienen el sentido de la sed. Entonces que estén hidratándose aunque no sientan esa sensación de sed, porque es muy fácil que se puedan deshidratar y ¿Es cierto que se va perdiendo la sed? Sí, se va perdiendo y bueno, entonces tienen que estar permanentemente hidratándose, tomando agua aunque no tengan sed. Exactamente, y hacerlo en horarios tranquilos, y sí mantener los ejercicios, porque a veces el tiempo que uno deja de hacer es como que pierde. Claro, y a veces viste vos que el calor, por ahí dices, no, estoy cansado, estoy un poco fastidiado por el calor, no sé qué hacer, viste. Nos pasa a los jóvenes como nosotros. Nosotros todos. Claro. Especialmente yo, claro. Pero bueno, esas son más que nada recomendaciones. Después, bueno, siempre tener en cuenta que en salud es en general esto de estar hidratado, con comidas livianas, no solamente en la reumatología. Esteban, quiero volver un poquito al tema del lupus. ¿Cómo es el tema del lupus? Mucha gente por ahí no establece qué es el lupus en sí, o cómo aparece el lupus en sí. El lupus, dije, es autoinmune. Enfermedad autoinmune. Vos te la creas vos y me ataca a mí. Te la tenés que es una enfermedad muy compleja porque puede atacar a cualquier órgano del cuerpo. Y eso le puede dar cierta gravedad o no. Por ejemplo, si afecta a la piel, si afecta a las articulaciones, los tegumentos, por ejemplo, produce caída de cabello. Bueno, por ahí es más tranquilo y uno lo puede manejar de una manera más tranquila, como dije. Ahora también puede afectar el riñón. Entonces ya la enfermedad se torna un poquito más compleja, porque ya se requiere estudios más complejos para determinar la celularidad que tiene el riñón, o sea, la afectación que tiene el lupus en el riñón tiene varios grados, o sea, son distintas formas celulares que llevan distintos
esquemas de tratamiento. Claro. También puede afectar el pulmón, puede afectar el cerebro. ¿Cómo se presenta? ¿Físicamente hay algo que demuestre cómo se presenta? En general siempre afecta más a las mujeres que a los varones. Sí. En edad. ¿En qué proporción? Creo 3 a 1. No, 6, me parece un poquito más. 6 a 1. Sí. Ahora no me acuerdo bien, bueno, sí, está bien, pero es mucho más frecuente. Sí, claro. Y generalmente empiezan con síntomas generales, están con fiebre, por ahí astenia, pérdida de peso, pérdida de apetito, empiezan a brotarse en la cara, sobre todo, hacen como un rash que el libro lo describe como en alas de mariposa, porque toma toda la región malar. Ajá. Puede aparecer con aftas o llaguitas en la boca a repetición, caída de pelo, inflamación articular. Claro. Esas serían las formas más comunes de afectación. Sí. ¿Pero y aparece de un momento para otro o se va viendo como que hay cosas? En realidad va apareciendo sintomatológicamente, en general siempre la gran mayoría de los pacientes. Eso motiva que hagan la consulta. Los clínicos están entrenados en determinar un par de síntomas que pueden ser posiblemente el lupus, y después tiene una cantidad de datos que vienen en los laboratorios, con los análisis y todo eso. En los análisis que pedimos, que tienen alteraciones en los análisis comunes, como puede ser un hemograma, puede tener anemia, glóbulos blancos bajos, plaquetas bajas. Y después tienen lo que se llaman autoanticuerpos, que son los anticuerpos que fabrica el mismo paciente y que determinados autoanticuerpos ya nos orientan. El lupus no tiene es como si uno dijera, me hago una biopsia uno tiene que determinados criterios. Tiene que ir semblanteando. Son criterios clínicos y de laboratorio que uno después suma. Y determinado número, cuando cumple determinado número de esos criterios, uno puede hacer el diagnóstico. Esteban, me parece muy interesante el tema del lupus, después seguimos con la parte que nos convocaba. ¿Y hay algún momento de la vida, es decir, en el cual las mujeres son más propensas a poder tener esta en general, edad media es la edad media de la mujer. 30 años. Sí, entre 20 y 30 años, pero también hay una forma que se llama lupus juvenil, que puede afectar sobre todo a niñas pequeñas. Claro. Pero por supuesto la incidencia es bajísima. Son muchísimos más en pacientes adultos. ¿Y cuál es la salida? ¿Qué es? ¿Medicamentosa? En general, sí, se hace un planteo de tratamiento a través de fármacos, con lo cual se puede lograr lo que se llama la remisión. Siempre tengamos en cuenta que las enfermedades reumatológicas o autoinmunes no tienen cura, sí remiten. Tengo que convivir con el lupus como convivo con la diabetes o alguna otra enfermedad. Pero puedo lograr una remisión, que es bajar todos los síntomas y los signos y tener una vida casi normal. Pero bueno, eso es importante como mensaje, que si alguno puede leer en algún lugar que alguien cura el lupus, está mintiendo. Las enfermedades reumáticas no se curan, se tratan, y cuando uno habla de que está libre de síntomas, dice está en remisión, no está curado. Esa remisión puede ser de mucho tiempo, porque las enfermedades se manejan en ciclos. O sea, lo que nosotros tratamos es que esté siempre asintomática, pero a veces ciclos que puede rebrotar. No en la parte alta, sino en la parte. Claro, que esté bien lo más bajo posible, libre de síntomas. Claro. ¿Cómo reacciona una mujer cuando vos de pronto le decís, mira, lo tuyo es un lupus? Porque viste que hoy en día, voy a buscar el Google, voy a buscar el tema es que por ahí el tema es que no es que buscan la enfermedad, buscan el síntoma. Claro. Entonces, por ahí tiene, no sé, se me cae el pelo y tengo llaguita en la boca. Lo pongo en el Google y me aparece el lupus. Y en la primera parte que aparece el lupus aparece un trasplante renal. Entonces el paciente ya viene. Entonces uno tiene que entregado como diciendo, doctor, tiene que remar el Google. Entonces a veces, después cuando uno charla con los pacientes y su sintomatología, entonces no es tan tremenda, entonces uno ya se va más aliviado. Lo que pasa es que uno tiene que entender que para eso están los médicos. Los médicos aparte tienen la experiencia de haber visto muchos pacientes. El paciente sabe sus síntomas porque lo buscó por primera vez en su vida, y uno hace más de 20 años que ve lupus. Entonces tiene que confiar y no. El doctor Google hay que tratar de meterlo. ¿Qué tema de Google? ¿No? Para ustedes les complica la cosa, porque alguno viene y debe decir, ya traigo el diagnóstico.
Sí, a mí no es que complica, lo angustia más al paciente. Creo que sí. Porque todo lo que creía que el paciente venía ya desahuciado, ya listo para morir, se da cuenta después que no era tan así. Claro. Porque obviamente que Google va a mostrar el todo. Entonces no pueden, digamos, separar, ¿cómo se llama? El trigo, la paja del trigo. Claro. Hay que separar y ver el paciente, a estudiarlo y en base a eso a hablar como decirle lo que tiene y listo y nada más. Claro. Vamos a hacer una pausita. Nos entusiasmamos mucho con el lupus, pero tenemos muchas más cosas para hablar. No hay problema. Estamos con el doctor Esteban Castel, conocido reumatólogo de Bahía Blanca, la región. Es de acá, de un pueblo cerca, de acá de Dorrego, familia tradicional de Dorrego. Hablando sobre las enfermedades reumáticas en esta época, nos extendimos con el lupus porque nos pareció interesante, seguramente a usted también. Pero vamos a hablar de otras cosas. Otra cosa que tiene que ver con las enfermedades reumáticas, particularmente en el verano. ¿Qué pasa con esto? ¿Es peor en invierno, peor en verano? ¿De qué nos debemos cuidar? Hacemos una pequeña pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunícate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de Hola Doctor, un programa de verano, digamos, ¿no? Porque queremos saber a veces qué pasa con determinadas patologías en lo que es el verano. Por supuesto que el año tiene muchas partes distintas y queremos saber qué pasa en el caso de las enfermedades reumáticas. Estamos con el doctor Esteban Castel, muy conocido, reumatólogo de Bahía Blanca y por supuesto que la región. Bueno, Esteban, el lupus se nos llevó gran parte, pero nos pareció interesante. Vos hablaste algo del tema de la artrosis y adelantaste algo del tema, nos duelen los huesos y demás. ¿Nos duelen más los huesos en verano que en invierno? Porque en invierno uno parece y dice, no, tengo, viste, que viene alguien y dice, tengo el reuma, ¿sabes cómo me tiene la rodilla? Pues sabes que siempre te preguntan por es muy anecdótico. No, y aparte la humedad, ¿viste? La humedad. La abuela tenía que, cuando le dolía el dedo era porque iba a llover. Bueno, hay muchos estudios sobre el reuma y el clima. Ah, sí. Sí. En realidad lo que podría pasar es que aumente la tensión superficial en la articulación por la presión atmosférica. Mira. Y eso puede generar dolor. Aparte tengamos en cuenta que el dolor, y por ahí nos vamos a desviar también bastante. El dolor es una concepción cultural también. Sí. No es lo mismo hoy que, por ejemplo, nuestros hijos no hacen 3 cuadras y no hay aire acondicionado en el auto, que mi bisabuelo que iba con el carro y las bolsas de trigo y no tenían ni agua caliente y no tenían nada y eran como más sufridos. Entonces yo creo que también se desgastaban más, porque yo creo que la artrosis también tiene una parte genética. Sí. Nosotros podemos ver personas muy longevas, hay un caso de la conductora Mirta Legrand, que tiene 95 años, y uno la ve mucho más activa
que cualquier otra persona que por ahí tiene 75. Sí, Yo creo que parte de eso es la genética que trae uno, su código genético que le va a dar el envejecimiento. Y como dice Serrat, a veces los hijos se nos parecen, uno va heredando eso. Y a su vez también mucho de la comodidad que hemos logrado actualmente, que hace que podamos, los conocimientos que hay, o sea, mi abuela no hacía ejercicio, no iba a hacer pilate con las amigas 3 veces por semana y después iban a tomar un cafecito, o sea, era trabajar en casa y hoy, bueno, sabemos que nuestros abuelos hacen mejores ejercicios, tienen mejor alimentación, mucha y otra vida un poco mucho más cómoda, que hace que por ahí el dolor sea como menos, pero también tengamos en cuenta la genética que hace que, por ejemplo, la persona de 60 años empiece con una artrosis de cadera y tenga que cambiársela, y decimos, pero ¿cómo pasa? Bueno, ahí hay un montón de influencias, no solamente en lo genético, sino en la vida que ha hecho. Exactamente. Sí, porque uno a veces por ahí dice, estoy descompuesto. No, pero ayer no comí nada, ayer me tomé una sopa, ayer esta cosa, ayer. Pero ya de ayer y antes de ayer. Claro, el cuerpo, o sea, nosotros vamos acumulando o sea, años y todo, y cosas. O sea, llevamos el libro adentro. Y a su vez llevamos el mapa genético que nos da las determinadas enfermedades. Lo que pasa que, bueno, cada vez se van descubriendo más cosas y eso hace que nosotros podamos, en algunos casos, prevenir enfermedades que antes no tenían acceso. Y en el caso de la artrosis, ¿qué es lo que se puede prevenir? ¿Hay algo de prevenir o el desgaste? El desgaste va a venir porque inevitable. El desgaste es como cuando el pelo se nos pone canoso, las arterias se nos ponen más duras y somos hipertensos. O sea, es todo un todo. Pero ¿qué pasa? Con una buena alimentación, haciendo ejercicios regulares. Hablar de estrés es medio difícil, vivimos en la Argentina. A veces un profesional como usted dice, no, el estrés te hace, ¿cómo hago, doctor? No sé, pues yo tampoco puedo. Claro, entonces, bueno, hace que, digamos, tengamos una actitud diferente y eso hace que tengamos una mejor calidad de vida. La vez pasada tuve una anécdota interesante. Vino a verme una señora cuyo marido le dio una ACV a los 70 años y se estaba recuperando bien. Y me dice, pero y él comió bien, siempre hizo deporte, hizo ejercicio, era el más sano de todos. Bueno, quizás si no hubiera hecho eso, el ACV lo tenía a los 50 y hubieras estado 20 años cuidándolo. O no hubiera estado vivo. O no estuviera estado vivo. O sea, quizás esa vida hace que ayudó a que lo que tenía que venir, él quizás tenía ya la genética para hacer un ACV y lo hizo a los 70 y no a los 50. Entonces, siempre es mejor llevar una vida lo más ordenada posible dentro de lo que se pueda. ¿Y la artritis? ¿Qué pasa con la artritis? Porque la gente confunde artrosis con artritis. Creo que es lo mismo. Dice, no. Tengo la artrosis es el desgaste de la articulación por parte del tiempo. Y la artritis es la inflamación de la articulación que se puede dar a cualquier parte de la vida. Nosotros tenemos artritis hasta en los chicos y también, mucho menos frecuente, como siempre, las enfermedades reumáticas en los chicos. Y después durante toda la vida adulta, que ya habla de inflamación y ya es una enfermedad de tipo autoinmune, como hablábamos del lupus, la artritis reumatoidea. Que su signo capital sería, aparte de la inflamación articular, la rigidez a la mañana. El paciente se levanta... ¿Por qué a la mañana? Porque, ¿Por el descanso? Claro, el descanso hace que las articulaciones estén quietas. Están durmiendo. Y entonces como que el paciente se levanta más tullido. Como que tiene que empezar, es como el viejo Perkin, que había que dejarlo un rato para que entonces el paciente despacito va a mover, entra en calor. Exacto. Por eso el paciente con artritis reumatoidea empieza mal el día, pero lo termina mejor. Mirá. Porque ya una vez que empezó a mover ya empieza a sentirse mejor. ¿Y la artritis tiene lugares especiales donde sí, acá voy a atacar más que acá? Es decir, la artritis reumatoidea en general, las manos. O sea, para nosotros las manos, cuando un paciente viene con una artritis de rodilla sola, por ejemplo, uno podría pensar en otras cosas, como cristales, como la gota. Y afecta a las manos, tiene predilección, sobre todo las articulaciones pequeñas, y tiene predilección
en forma simétrica, o sea, va afectando, si afecta una interfaláctica proximal, no? afecta la de la otra. No me digas. Sí, tiene, o sea, no hay que una mano sí, la otra no, o esta y mano. ahí habría que diferenciar, por ejemplo, con una artritis por psoriasis, claro. que esas tienen su forma más frecuente, es una artritis asimétrica, pero de grandes articulaciones. La característica típica de la artritis reumatoidea, que vendría a ser la enfermedad más frecuente que vemos los reumatólogos, es en pequeñas articulaciones de la mano simétrica. Claro. Y lo que tiene es que hay forma de artritis que produce un rápido deterioro de la articulación, del daño articular, y lo que puede llevar a la discapacidad. Por eso, en el caso de la artritis reumatoidea, que no tiene que ver que uno se vaya envejeciendo, sino que es por autoinmunidad, es importante el tratamiento precoz. Nosotros tenemos lo que se llama ventana de oportunidad, que es cuando vemos la artritis temprana, cuando empieza con los síntomas, cuando es menos de un año de evolución, indicando el tratamiento correcto, tenemos altísima chance de frenar esa enfermedad y frenar el daño articular, con lo cual el paciente no se incapacite a futuro. ¿Y ese tratamiento en qué consiste? ¿Medicación? Tenemos medicación de todo tipo, o sea, orales, endovenosas, subcutáneas, tenemos drogas que modifican. Porque eso, una cosa es los antiinflamatorios que uno toma para el dolor, o un corticoide para desinflamarse, y otra cosa es los tratamientos ya específicos que van dirigidos a frenar esa autoinmunidad y frenar el daño. Pero de pronto a veces dice, no, yo quiero tomar muchas pastillas porque después me estropean el estómago. Claro. ¿Pueden afectar algunas? Bueno, pero se puede variar, no es si no se puede oral, podemos hacerlo subcutáneo. Lo que es más duro es el daño articular, más que o sea, lo que no hay que prevenir es el daño, porque una vez que uno pierde las manos, la función de las manos, la vida. Yo he visto personas con las manos deformadas. ¿Ahí qué pasa? La artritis va dañando la articulación y genera lo que se llaman... primero va perdiendo cartílago, se va dañando el cartílago, lo cual uno ya pierde funcionalidad y se van erosionando esas articulaciones. Una erosión sería como un sacabocado, como hacer una papa no hace. Esos son daños... Ya hay un daño ya más importante. Claro. No hay que lo que uno trata es no llegar a eso. No llegar a eso. Claro. Por eso, con todos los tratamientos nuevos que tenemos, antes era muy fácil que por ahí un paciente con artritis quede en una silla de ruedas, y hoy creo que están más guardadas que otra cosa, porque hemos logrado tantos avances en la ciencia, por ejemplo con los anticuerpos monoclonales que descubrió el bahiense César Milstein, nuestro amigo, que no solamente en la reumatología, sino en otras especialidades médicas, hace que eso se haya frenado y ya ha cambiado el curso de la historia de la enfermedad. Esteban, ¿y el verano en todo esto en qué? Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, ¿y el verano qué? Eso es muy variable también, porque... por ahí en verano la gente dice, bueno, como estoy bien, ¿hace eso? Lo que pasa es que no hay que... No lo debe hacer. No hay que frenar ningún tratamiento, sea verano o invierno. Claro. Porque el tema es el siguiente, a veces nuestros medicamentos, cuando hacemos los tratamientos, logran una efectividad y tienen un efecto residual. Entonces el paciente dice, voy a ver si lo dejo, a ver si no estoy bien. Y está bien la primera semana, la segunda, la tercera, y a la cuarta por ahí se brota de nuevo la enfermedad y hay que ir, o sea, como decimos, correrle de atrás de vuelta. Entonces los tratamientos no se abandonan ni en invierno ni en verano. Gracias por venir. No, gracias a vos. El doctor Esteban Castelo, hablando de las enfermedades reumáticas en el verano. Él, como todos los invitados a este programa, va a recibir un presente de Brix en Roca 97. Y nosotros nos vamos a reencontrar exactamente en 7 días. Gracias. Hasta entonces.